A continuación, quiero llamar al escenario a David Anzola. Él nos va a acompañar en nuestra primera conferencia inaugural, que es, como les decía el doctor Humberto, un tema que muy pocas veces tratamos y que a veces en medicina nos olvidamos un poquito de toda esta parte sociológica y antropológica que tiene que ver con nuestro quehacer diario. Entonces, quiero darle la bienvenida a David Anzola. David es sociólogo, es profesor asociado de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y miembro del Centro de Innovación. Tiene un pregrado en Sociología de la Universidad del Rosario y un doctorado en Sociología de la Universidad de Surrey del Reino Unido. Sus principales intereses de investigación son los métodos computacionales y su aplicación para el estudio de fenómenos complejos y la generación de innovación organizacional. Ha publicado en diversas temáticas de la simulación computacional, ciencias de la complejidad, innovación y redes de extorsión. Como docente, ha participado en programas de pregrado, posgrado y educación continua, cubriendo principalmente las áreas de métodos de investigación, diseño de proyectos, simulación computacional, innovación y tecnologías digitales. Ha participado también como consultor para entidades públicas y privadas en diferentes temas sobre innovación. Actualmente está involucrado en 2 proyectos en los que diversas metodologías cuantitativas y cualitativas son empleadas para el estudio de la informalidad y la gestión de innovación. David, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Creo que estos espacios interdisciplinares siempre son bastante enriquecedores. Espero puedan llevarse una idea un poco diferente respecto. Quise centrar la charla dentro del tiempo que teníamos a la parte del reclutamiento, que fue una de las preguntas que me hicieron. Entonces, cuando estaba hablando con Derly y con Giovanni inicialmente o sobre la presentación, me decían, pues hay varios de estos elementos de las ciencias sociales que son interesantes para nosotros desde el punto de vista de cómo pueden mejorar nuestras prácticas. Y uno de esos elementos es precisamente la parte de la pregunta de por qué la gente participa, ¿no? Y entonces ahí, fíjense ahí, en este momento no hago la distinción entre los ensayos clínicos y la investigación médica, pues porque, ahorita lo vamos a ver más adelante, hay algunas diferencias sutiles que vale la pena tener en cuenta, pero al mismo tiempo hay unos puntos de convergencia, por lo que no es necesario tratarlos necesariamente por separado. Entonces, la pregunta de por qué la gente participa en la investigación médica no es diferente a la pregunta de por qué la gente en general participa en la investigación. Entonces, es un problema tradicional en toda la investigación empírica. Entonces, tenemos dificultades. Nosotros, por ejemplo, estamos en ese proyecto de informalidad tratando de hacer un seguimiento con trabajadores informales, un trabajo etnográfico, donde lo seguimos por 4 horas y les pedimos que tomen fotos, que nos cuenten sobre su vida. Y parte de la retribución por participar son 90,000 pesos. Tengan en cuenta que algunos trabajadores informales ganan, muchos de ellos, menos del mínimo, especialmente con las ocupaciones que nosotros estábamos trabajando, que son recicladores, vendedores ambulantes. Algunos de ellos incluso ganan menos de 300,000 pesos. Entonces, 90,000 pesos es una cantidad significativa y varios de ellos nos rechazaban por diferentes razones, ¿no? Entonces, por la privacidad, porque ya los habían contactado, habían participado y nunca veían crédito o nunca veían algún tipo de beneficio. Entonces, eso aparece en todas partes. En el caso particular de la investigación médica o de los ensayos clínicos, hay una amplia literatura sobre el caso. Entonces, si ustedes van en una base de datos especializada o en Google Scholar, en Internet en general, de hecho, ustedes encuentran muchos recursos diciendo, tal cual, si ustedes meten la pregunta ¿por qué la gente participa?, ahí van a encontrar unos. Y estos son muchos de los títulos de los diferentes productos que se encuentran tratando de responder la pregunta. Yo hice esta semana la búsqueda en Scopus. Entonces, si se dan cuenta, la ecuación de búsqueda, básicamente lo que hice fue buscar por textos que en el título o en palabras clave contuvieran los términos enrollment, recruitment, participation, accrual,
y clinical test, ¿no? Y fíjense que encontré, o salieron 2.589 textos. Una de las cosas interesantes, fíjense, es el crecimiento de textos, ¿no? Entonces, el año pasado ya teníamos más o casi 250 textos. Este año lo filtré para que no se viera como ese bajón, pero ya casi va llegando a los 200. Y tengan en cuenta una cosa, 2.589 textos, no considerando todos los textos que salgan en revistas que no están indexadas en Scopus, todos los textos de título o palabras claves que no estén en inglés, todos los textos que no son específicos a ensayos clínicos y además todos los textos, por ejemplo, de literatura gris, que es toda esa literatura que producen organizaciones, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Entonces, lo que tenemos claramente es un problema que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, un problema que está ganando todavía más relevancia y la cuestión es, la pregunta es clara y sencilla, pero tiene un montón de implicaciones. Una de las razones por las cuales tenemos tanta literatura es precisamente porque si nosotros volviéramos a la lista de títulos que teníamos hace un momento, entonces una de las cosas que podría interesarnos, por ejemplo, es el tema específico de la motivación, ¿no? Entonces, ¿qué motiva a una gente o a la gente a participar en la investigación o en ensayos? Pero podríamos además estar interesados no solamente por la motivación para participar, sino, por ejemplo, para participar o la participación de grupos específicos, ¿no? Los grupos vulnerables. Una de las grandes dificultades que tiene tanto la investigación médica como la investigación empírica en general es porque hay unos grupos que definitivamente están sobrerepresentados y algunos grupos que están subrepresentados en las muestras. ¿Cuál es el problema en ese caso? Que vamos a tener problemas de representatividad y relevancia. Claro, en el caso, por ejemplo, de ensayos clínicos es todavía más grave, ¿no? Porque si yo estoy haciendo mi investigación y de pronto hay un problema con la muestra, pues los datos que saque quizás no sean tan efectivos desde el punto de vista de política pública. Pero, por ejemplo, en un ensayo clínico, pues tener una muestra que no es totalmente relevante o representativa puede tener implicaciones grandes sobre la población en términos de salud y en términos políticos. Además de los grupos, o uno podría no querer grupos vulnerables en general, sino, por ejemplo, mujeres embarazadas. Además de eso, también uno podría decir, no me interesa la motivación, sino la disposición. Y fíjense que hay una diferencia sutil, pero es importante. Yo puedo estar motivado por muchas cosas, pero no necesariamente por eso voy a participar. Entonces, la literatura sobre reclutamiento muchas veces hace esa distinción de no solamente quién está motivado, sino quién está dispuesto, con quién efectivamente puedo contar en el momento en que lo pueda llamar. Y de la misma manera que en el caso anterior, podría distinguir la voluntad o la disposición a participar según algunas características de la población como grupo étnico o algo que ocurre bastante en la literatura es distinguir dependiendo de ciertas condiciones o ciertas enfermedades, por ejemplo, la investigación en cáncer, ¿no? Entonces, en la literatura sobre cáncer es quizás donde dentro del conjunto posible de enfermedades o de condiciones es donde más se discute esta posibilidad de reclutamiento. También uno de los elementos importantes tiene que ver con los otros actores. Entonces, algo importante que aparece en esa literatura médica que no necesariamente encuentra el reflejo en las ciencias sociales o en otras disciplinas, al menos de la misma forma, es cuál es el rol, cuál es la importancia del personal médico, ¿no? Entonces, una de las cosas interesantes que me comentaban ahorita es que parte de las dificultades que tiene la investigación en medicina es que no están los espacios, no están los incentivos institucionales que quizás ya tenemos nosotros que participamos en la investigación en una universidad en otras disciplinas. Entonces, por ejemplo, ese artículo menciona que precisamente una de las dificultades es algunas personas dentro del personal o dentro del equipo incluso de investigación no necesariamente le meten la 10, como dice la gente, porque tampoco es, sí, chévere si sale, pero tampoco es grave si no sale, ¿no? Y eso puede tener un impacto importante sobre el reclutamiento naturalmente. Unos problemas importantes que en el caso también de la medicina hay unos niveles institucionales, entonces, por ejemplo, el pagarle a los participantes en el caso de la medicina está mucho más regulado que en las ciencias sociales. Lo que entiendo es que aquí en Colombia no se puede pagar por participar.
Entonces, fíjense, por ejemplo, ahí hay una diferencia con lo que les comentaba hace un momento de los 90.000 pesos que nosotros les estábamos ofreciendo a estos trabajadores informales. Una de las cosas entonces es que empieza con esta literatura, naturalmente porque es tan amplia, a agruparse en diferentes grupos de factores. Y una de las distinciones más comunes es esa distinción entre barreras y facilitadores. Y encontramos barreras y facilitadores, si se dan cuenta en este artículo, para los ensayos clínicos o para la investigación médica en general. Una de las cosas interesantes, precisamente desde el punto de vista de cómo se ha organizado esta literatura y de qué manera se ha abordado el problema, es que tenemos en esta literatura la misma estructura jerárquica temática que encontramos en seguramente los campos en los que ustedes trabajen, en donde tenemos casos individuales en donde se ha trabajado diferentes elementos de el reclutamiento, pero luego tenemos este segundo nivel donde empezamos a encontrar los reviews, donde entonces hacemos este agrupamiento y hacemos una abstracción de lo que nos dicen estos casos, y luego tenemos overview de reviews o meta reviews, donde precisamente lo que hacemos es le agregamos ese tercer nivel donde vamos y miramos exactamente cómo está funcionando. Entonces es una literatura amplia que si están interesados pueden consultar, por ejemplo, esos dos overviews of reviews son bastante útiles desde el punto de vista de clasificar, por ejemplo, diferentes factores. Obviamente tienen limitantes importantes. Si se dan cuenta, ese de la izquierda, por ejemplo, habla de, bueno, aquí no lo alcanzan a ver, pero los que están atrás, barreras psicosociales. Entonces, si lo que a usted le interesa son otro tipo de barreras, eso no le serviría. Pero por ahí va la cuestión. Entonces, hay una posibilidad inicial de encontrar una amplia literatura sobre estos limitantes. Ahora, dos aclaraciones importantes. La primera es entre ensayos clínicos e investigación médica en general. ¿Por qué esto es importante? Si bien hay una amplia zona gris en donde, por ejemplo, no todos los ensayos clínicos implican tratamiento, entonces las primeras fases pueden simplemente ser una recolección de información, van a haber momentos donde esas diferencias importan. Uno de los factores importantes dentro de los ensayos clínicos es la posibilidad de obtener tratamientos alternativos, ¿no? Entonces, si es un tipo de investigación o un tipo de ensayo donde no hay tratamiento, pues ese factor ya no importa. De la misma manera, desde el punto de vista del diseño, van a haber unas diferencias importantes. Entonces, a pesar de que, de nuevo, hay ciertas convergencias y está esta amplia zona gris, hay una diferencia entre pensar en una hoja de información al paciente y pensar en un consentimiento informado de la manera tradicional. Y desde el punto de vista de ya la ejecución de la investigación o el ensayo, pues de nuevo hay unas complicaciones. Por ejemplo, esas fases de ensayo avanzadas generalmente implican que la gente tenga que desplazarse hacia un centro médico en horarios específicos, que no necesariamente es el caso en una investigación. De hecho, muchas veces la investigación precisamente dentro de esas revisiones éticas que se hacen, una de las cosas que miran es qué tanto inconveniente le está poniendo a la persona, si es efectivamente necesario que se lo ponga. Entonces, muchas veces es uno como investigador el que va a consultar o va al sitio donde está la persona para precisamente evitar estas dificultades. Entonces, por ejemplo, cosas como el desplazamiento, que para esos ensayos que implican tratamiento puede ser importante, para esas investigaciones donde es el investigador el que se está desplazando, pues no sería un factor. Pero entonces, porque está esa amplia zona gris, entonces no va a ser necesariamente la distinción en esta presentación, pero también porque una de las cosas importantes es, mientras que para uno que es el que realiza la investigación o el ensayo, esa diferencia puede estar clara, no lo es para los pacientes. Entonces, dentro de la literatura, una de las cosas que se menciona es que para los pacientes simplemente los están reclutando. No saben muy bien, entonces de nuevo en esos casos donde sí le estamos ofreciendo un tratamiento, esa diferencia se nota, pero en toda esa gran área gris, esa distinción no es tan clara. Entonces por eso vale la pena tener en cuenta, o por eso vale la pena también trabajarlo de manera combinada. Y lo otro es, esta literatura muchas veces habla de factores psicosociales y precisamente yo, como científico social, observando esta literatura, hay una clarificación importante desde el punto de vista de muchos de estos factores tienen o dependen de una competencia casi exclusiva de alguna disciplina. Entonces, uno de los temas que se ha trabajado es, por ejemplo, si hay ciertos tipos de personalidad patológica o no patológica que
participan más en la investigación. Yo como sociólogo no tengo absolutamente nada de competencia disciplinar sobre ese tema. Eso es casi competencia exclusiva de un psicólogo. Sin embargo, muchas veces ustedes van a ver en la literatura que se habla de factores psicosociales. La razón es porque muchos de los estudios que se hacen es trabajemos con el paciente que nos está llegando o con los pacientes potenciales, pero trabajemos con personas. Entonces, claro, por ejemplo, si bien características como grupo étnico tiene valor desde el punto de vista social y unas implicaciones y causas desde el punto de vista social, pues lo que se hace en muchos de estos estudios es la materialización en la persona que estoy entrevistando o la persona a la que le estoy haciendo la encuesta. Y por eso se trabajan por separado de nuevo, aunque como lo vamos a ver más adelante, hay unas diferencias que vale la pena tener en cuenta. Entonces, cuando ustedes van a esta literatura, lo que van a encontrar es una gran lista de factores. Esta lista de ninguna manera es exclusiva, tampoco está organizada con un objetivo específico más que ejemplificar. Entonces, lo que ustedes van a encontrar es que hay algunos factores que aparecen de manera frecuente, diferentes factores asociados con el beneficio, por ejemplo, si voy a recibir un tratamiento alternativo que quizás me ayude a curar, o si, por ejemplo, me van a pagar. Algo que es interesante que aparece mucho en la investigación médica, que no necesariamente aparece en las ciencias sociales, es ese altruismo. Entonces, es algo que va a beneficiar a la humanidad, por ejemplo. Luego hay varios elementos asociados con la confianza. Entonces, la confianza y el miedo, ¿no? La confianza que le tenemos al médico, a la institución, a la investigación, el miedo que le tenemos a la intervención, a la institución, a la práctica médica. Luego hay varios elementos prácticos, les mencionaba, entonces cosas como si la gente se tiene que desplazar, si la gente tiene que ir a horarios específicos durante el horario de trabajo, eso afecta. Y luego lo que van a ver también es que muchas veces esto puede agruparse en grupos de características, ¿no? Entonces hay mucha investigación sobre características psicográficas, entonces cosas asociadas con actitud. Uno puede tomar, por ejemplo, la confianza desde el punto de vista de una actitud, la actitud frente a la práctica médica. Uno puede tomar, por ejemplo, cosas como el estilo en la toma de decisiones, algo que afecta de manera significativa a la toma de decisiones y al mismo tiempo afecta la posibilidad de participación en los estudios es si es una persona religiosa o no. Puede también agruparse dependiendo de características específicas del ensayo o la investigación. Entonces, cosas, por ejemplo, la aleatorización. Entonces, curiosamente, y esa es una cosa que yo no sabía y leí y me pareció interesante desde el punto de vista de por qué pasa, tenemos la idea de método experimental, donde la gente puede de manera aleatoria ser asignada al grupo de control o el grupo de tratamiento. Hay personas que por esa distribución aleatoria dentro de los grupos deciden no participar, ¿sí? Entonces, fíjense, uno como investigador, uno consideraría eso como inocuo, o sea, no tienen ningún problema particular, pero luego, obviamente, cuando usted empieza a ver las razones es si su motivación es curarse y lo mandan al grupo de control, pues no está haciendo nada, ¿sí? Entonces, fíjense, empiezan a aparecer estos elementos que, bueno, de nuevo, yo lo miro como sociólogo, no sé si para ustedes hubiera sido mucho más obvio que para mí, pero empiezan a aparecer entonces estas otras características asociadas con el experimento y uno también podría identificar características asociadas con categorías o características, factores asociados con diferentes elementos sociodemográficos. Una de las cosas interesantes es que, de nuevo, precisamente por la manera como se han estudiado diferentes elementos psicosociales, no hay como estas características como tal sociales. Muchas veces se habla, por ejemplo, de características estructurales o se identifican, sí, educación, género, estrato social, pero muchas veces ustedes los van a ver metidos en diferentes categorías, que, como lo vamos a ver más adelante, tiene sentido en algunos casos, en otros casos lo que muestra es quizás la forma particular en cómo se ha hecho la investigación sobre reclutamiento. Precisamente por la gran cantidad de factores, entonces les decía, esa lista de ninguna manera es exhaustiva, lo que uno empieza a ver son categorías o categorizaciones o topologías específicas.
Entonces, una bastante común que veíamos precisamente en los títulos es esa de barreras y facilitadores. De ahí se desprenden algunas modificaciones, por ejemplo, esa segunda entre barreras, habilitadores e incentivos, lo que hace es desagregar los facilitadores a partir de una teoría psicológica particular de toma de decisiones. Hay muchas también, una categoría interesante de Ford divide entre conciencia, oportunidad y aceptación. Y fíjense lo interesante en este caso. Para usted poder participar, obviamente lo primero que necesita es saber. Y no es trivial el hecho de poder comunicar a los potenciales participantes sobre la investigación o el experimento. Después debe tener la oportunidad. Entonces yo puedo tener todas las ganas de participar, pero si tengo que desplazarme, pues nada, no voy a poder participar. Y luego están ya los de aceptación, que son muchos de los que veíamos anteriormente. Entonces, de hecho, la literatura sobre aceptación es la más grande porque ahí es donde, de nuevo, de la manera como se ha investigado, son los factores que más fácilmente podemos investigar. También hay diferentes formas de investigar a la participación propiamente. Entonces, esa tercera entre factores instrumentales, actitudinales, cognitivos y emocionales. Entonces, fíjense, ustedes pueden dividir, es diferente la motivación porque me van a pagar, a la motivación porque voy a recibir tratamiento, a la motivación porque, por ejemplo, conozco sobre el tema, entiendo lo que va a pasar. Entonces, podemos dividir también a los factores por los que una persona toma la decisión en la siguiente. Entonces, elementos asociados con el ensayo, si lo comprendo, si le tengo miedo, cosas asociadas con la información, qué tanta información conozco, qué tanta información se me suministra, ¿no? Entonces, muchas veces una de las barreras grandes que se identificaba es que no se suministra la suficiente información para que la persona entienda sobre qué es el ensayo o la investigación. Ese otro tiene que ver más con el altruismo, entonces cuáles son los beneficios que se producen para otros, y luego cosas típicas de ese pensamiento económico racional como costos y beneficios. Esta última, entonces fíjense, entre el paciente, el ensayo y el médico, también es una distinción relativamente vieja y fue modificada, por ejemplo, en esa de 2019. Es interesante porque básicamente lo que hacen es, en la primera está el médico como el tercer nivel, pero luego ellos dicen hay un montón de elementos estructurales que ahí es donde de hecho ellos meten un montón de elementos sociales. Entonces, precisamente, o la idea es contarles un poco la manera como yo lo veo como sociólogo, dos cosas para tener en cuenta desde el punto de vista de la posibilidad de incrementar el reclutamiento y la participación, y también desagregar una de esas partiendo precisamente de cambios importantes que se están dando en la sociedad. Entonces, toda esta literatura es bastante útil. De nuevo, como les digo, ustedes pueden acceder a ella. Esos reviews o meta-reviews o reviews o reviews son bastante útiles para encontrar una clasificación. Algunos de ustedes van a poder identificar, uy, yo tengo problemas particulares con esto. Si están trabajando con condiciones específicas, seguramente la encontrarán. Entonces, eso va a ser bastante útil. Sin embargo, lo que yo quería contarles un poco es uno de los retos que se va a ver hacia el futuro es que el reclutamiento en parte es tan difícil porque depende de la organización social de la ciencia. La organización social de la ciencia básicamente tiene la idea, imagínense cómo se organiza la sociedad, cómo se organiza una empresa. Entonces hay unos niveles jerárquicos, hay una división de tareas, eso mismo tenemos en la ciencia, de la misma forma. Y cuando ustedes piensan en la complejidad del problema del reclutamiento, no necesariamente para entender esos factores, sino para efectivamente reclutar a la gente para los experimentos, entonces lo que vemos es que, por ejemplo, si ustedes identifican factores actitudinales, necesariamente necesitan personas como psicólogos o trabajadores sociales que le ayuden a trabajar con la gente. Si se dan cuenta que hay factores sociales que influyen precisamente si el género, el grupo étnico es importante, pues ahí aparecen los científicos sociales. Elementos propiamente de la intervención, claramente es el personal médico el idóneo para trabajar en ellos y mejorarlos. Una de las cosas interesantes, muchos de los avances que se han dado desde el punto de vista del reclutamiento tienen que ver con el uso de tecnologías digitales. Entonces ahí obviamente necesitamos la labor de los ingenieros.
Y luego, precisamente porque en últimas un componente importante del reclutamiento tiene que ver con la comunicación, pues ahí hay naturalmente una participación de diferentes profesionales en las ciencias de la comunicación. Entonces, fíjense que es lo interesante en este caso. Por las diferentes dificultades que pueden presentarse durante el reclutamiento, ustedes podrían salir de acá, leer esos textos y entender cuál es el problema al que ustedes se pueden enfrentar. Sin embargo, resolverlo y llegar a una participación adecuada, dependiendo de cuál sea el problema, pues requiere esta participación no solamente multidisciplinar, sino también además de otros actores sociales. Entonces, fíjense que ensayos clínicos o investigación médica en general depende naturalmente o está bastante relacionado con actores como las empresas farmacéuticas, el gobierno, desde el punto de vista de la regulación. Los pacientes, no estamos trabajando solamente con pacientes, estamos trabajando con sus familias, con sus amigos, con asociaciones de pacientes. Entonces, en algunos casos son bastante importantes. Y luego, naturalmente, los medios de comunicación que, como vamos a ver en un momento, quizás de acá para adelante van a tener una influencia, ya la tenían, pero de aquí para adelante quizás van a tener una influencia todavía mayor. Entonces, el primer elemento importante es reconocer esto, que aumentar el reclutamiento no es un problema que sea exclusivo de los profesionales de la salud. Entonces, para efectivamente aumentarlo, seguramente se va a necesitar ese trabajo coordinado y mancomunado con otros grupos o con otros profesionales disciplinares y también con otros grupos de interés en la sociedad o en la región que estemos trabajando. El otro problema también importante tiene que ver con cambios sociales relevantes. Y para ejemplificar esto, he tomado el elemento de la confianza, que es algo que aparece bastante y es un elemento difícil de definir. Entonces es mucho más difícil, por ejemplo, de si pagar o no es un problema, si desplazarse o no es un problema, si es claro o no. La confianza es un poco, sobre todo me imagino para ustedes, un poco más etérea, ¿no? ¿Qué significa confiar en alguien? ¿Cómo garantizamos la confianza en alguien o en algo? ¿No? Porque uno no necesariamente tiene que confiar solamente en las personas. Entonces, desde el punto de vista de la confianza, tenemos tres elementos principales. El primero son las percepciones. Y entonces, las percepciones están directamente asociadas con la información que recibimos de nuestros sentidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del COVID, las percepciones que tenemos están asociadas con si alguien que conocemos sufrió de COVID, cuáles fueron las condiciones en las que lo tuvo, si murió, si tuvo long COVID, qué pasó, ¿no? Luego están las actitudes y precisamente las percepciones ayudan hasta cierto punto a formar las actitudes. Es si usted constantemente ve que el COVID no es un problema, quizás usted se forme la actitud de que el COVID en realidad no es tan crítico como la gente dice, como se dice en los medios, como nos dicen los médicos. Y luego está toda la parte del conocimiento, ¿no? Entonces está el conocimiento en general del virus, el conocimiento en general de epidemiología, por ejemplo, en el caso de la vacuna, el conocimiento sobre este nuevo tipo de vacunas, que no es trivial. Y lo interesante es que cuando ustedes miran, obviamente estos elementos se combinan de diferentes maneras cuando en la práctica ya del reclutamiento tenemos cosas como las empresas farmacéuticas. Una de las razones por las cuales la gente no confía tanto en la investigación médica es por la participación de empresas farmacéuticas, por la privatización de la salud. Y esta desconfianza no es del todo mal ganada. Entonces tenemos problemas como el tabaquismo o el calentamiento global, fíjense, donde el sector privado, participando en ciencia, directamente ha influido en tratar de cambiar la opinión de las personas y nos hemos dado cuenta, obviamente, que es una injerencia en ciencia no necesariamente justificada, por decirlo menos. Luego, obviamente, el gobierno... Entonces, por ejemplo, en el caso del gobierno, en el COVID, una de las cosas que se mostró es que la confianza en el gobierno influía en el comportamiento de las personas asociadas con aislamiento social. Entonces, cuanto menos confianza había en el gobierno, más probable era que la gente violara esas restricciones de distanciamiento social. Luego, obviamente, tenemos toda esta relación con el personal de la salud. Entonces, cómo se relaciona la gente, obviamente, en términos de confianza con el personal de la salud y ahí hay variaciones significativas en el país. Entonces, muchas personas seguramente lo habrán experimentado,
extrañan a ese médico de familia, ¿no? Esa persona que analizaba toda su familia, que se generaba este vínculo de confianza, precisamente porque conocía su vida. Y entonces usted creía que efectivamente si le prescribía algo, era efectivamente porque lo necesitaba, que se iba a preocupar por identificar sus condiciones, si algo le dolía, etc. Y luego de nuevo entonces aparecen los medios de comunicación. ¿Qué es lo importante en este caso? Si uno mira cómo funciona la confianza y cómo tradicionalmente se ha pensado en la confianza, incrementar la confianza desde el punto de vista del reclutamiento, entonces algo que ha aparecido es que cuando uno tiene estos tres factores, la idea de cómo incrementamos el conocimiento, entonces más o menos lo que había es, el conocimiento es algo que se transmite, ¿no? Entonces está esta persona que no sabe, por ejemplo, sobre la vacuna, lo que tenemos que hacer es ir y decirle. Y la manera como funcionaban percepciones y actitudes es, esta persona es racional y objetiva, entonces, por ejemplo, si yo le muestro la evidencia que sugiere que las vacunas son efectivas, esta persona va a generar una actitud o una disposición para ponerse la vacuna. ¿Cuál es la cuestión? Desde hace mucho tiempo, naturalmente, se ha dicho que las personas no son de ninguna manera en todos los escenarios racionales y objetivas, y entonces esto afecta la percepción y las actitudes. Y también se ha demostrado que pues, el conocimiento no es una cuestión de transmisión, ¿no? Entonces, aquellos de ustedes que estén involucrados con formación, con pedagogía, un cambio que se ha dado en las últimas décadas importantes desde el punto de vista pedagógico es los estudiantes no son esos envases vacíos en los que depositamos conocimiento, no hay transmisión como tal, sino hay una construcción social dentro del aula de clase o dentro de los diferentes escenarios. ¿Cuál es la cuestión en este caso? Y me voy a centrar particularmente en el conocimiento. Cuando pensamos en conocimiento y cuando pensamos en transmisión, por la importancia que el conocimiento naturalmente tiene en la práctica de la ciencia, nosotros como científicos, a través de la investigación, producimos conocimiento, pues históricamente, desde el punto de vista de la epistemología tradicional, decíamos el conocimiento es la adquisición de creencias verdaderas y justificadas, ¿no? Entonces, la definición clásica de la epistemología ha sido cómo ha funcionado la epistemología occidental. Si ven allá en la parte superior, entonces una de las cosas que ha surgido recientemente es la idea de epistemología social. ¿Qué significa? Porque hablamos de epistemología social. Entonces, lo que tenemos dentro del paradigma clásico es, primero, que la adquisición siempre se pensó desde el punto de vista de las facultades individuales, ¿no? Entonces, si ustedes miran desde los griegos, por ejemplo, el mito de la caverna, entonces ese esfuerzo particular por adquirir conocimiento, si miran entonces en la Edad Moderna, Descartes y la duda metódica, entonces esas facultades individuales para adquirir conocimiento. Y la parte de justificación y verdad, pues está asociada con el método científico, ¿no? Entonces, desde las sociedades modernas y sobre todo en las contemporáneas, decimos el conocimiento es verdadero y justificado porque proviene del método científico que tiene una forma de proceder específica y que está orientada a encontrar la verdad. ¿Cuál es la cuestión? ¿O en qué se ha centrado la epistemología social? Un poco precisamente en debatir esta idea de la epistemología clásica. Y lo que dicen es, ese problema de la adquisición no depende simplemente del individuo, no es una cuestión de cuáles son sus facultades mentales. Y se centra más bien en esas dinámicas y procesos sociales que en algún momento afectan la adquisición de conocimiento. Y fíjense que es algo que experimentamos todos los días. Entonces es algo hasta cierto punto trivial, pero así venía la epistemología occidental. Ustedes, por ejemplo, no es lo mismo aprender por imitación que aprender por instrucción directa. No es lo mismo aprender de parte de un desconocido que una persona que conocemos. De una persona que está a nuestro nivel, alguien que es un experto, ¿no? Esas diferencias las identificamos fácilmente. Por ejemplo, piensen en sus procesos de formación. Pero la manera como se había pensado en la transmisión de conocimiento, eso no se consideraba. O al menos no era un problema importante. El problema estaba centrado en cómo los individuos aprendían. Y desde el punto de vista de las verdades justificadas, entonces una de las cosas que ha ocurrido es mucho la reevaluación de las diferentes formas de conocimiento que hay en la sociedad. Y ahí naturalmente entonces es una reevaluación de lo que consideramos experticia.
Entonces, en lo que viene les voy a hablar un poco de dos fenómenos, no es de ninguna manera exhaustivos, pero es para darles un ejemplo de cambios sociales relevantes que están precisamente asociados con la manera como cambia este fenómeno de transmisión de conocimiento en la sociedad contemporánea y que es importante tener en cuenta desde el punto de vista del reclutamiento y en general la práctica médica. Entonces, cuando uno ve cosas desde el punto de vista de la adquisición, como este titular, este es un artículo que fue publicado en Nature, básicamente dice por qué la Organización Mundial de la Salud se demoró 2 años en decirnos que el COVID se transmitía por aire. Y si se dan cuenta en la parte resaltada, pues lo que nos dice es este error, lo que hizo fue prolongar el proceso y generó ciertas dudas respecto a la ciencia y qué tan preparados estamos frente a la siguiente pandemia. Cuando uno lo mira desde el punto de vista de la ciencia, o sea, uno como científico evaluando qué fue lo que pasó, pues uno dice fácil, ahí lo que pasó es obviamente esa distinción entre, o esa separación que hay entre la ciencia y la política. Entonces, a veces los científicos tienen las mejores intenciones o los mejores resultados, pero no son adoptados por los políticos. También está ese problema de la falibilidad de la ciencia. Entonces, todos sabemos que podemos generar resultados que no son los adecuados, pero al mismo tiempo es un ejemplo de la autocorrección de la ciencia, cómo podemos mejorar nuestros resultados y decir, sí, nosotros hace un tiempo dijimos esto, pero nos dimos cuenta que es esto después de mucho análisis. Entonces, normal. Y también está naturalmente la dificultad con la complejidad del fenómeno, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que uno puede evaluar desde el punto de vista de cómo procedió. Entonces, más allá de, o la diferencia en particular de cómo procede muchos otros problemas científicos, está en la rapidez, obviamente, la importancia desde el punto de vista social y la visibilidad del problema, ¿cierto? Pero más allá de eso, operó de una manera un poco similar a cómo opera todo lo demás. Sin embargo, cuando ustedes miran, cómo lo perciben los posibles participantes o los públicos en generales, entonces lo que encontramos son dos problemas que creo que son interesantes desde el punto de vista de la adquisición de conocimiento. No sé si hayan escuchado ese término que se ha vuelto popular en teorías de comunicación, que es la cámara de eco, que precisamente hace alusión a este espacio acústico que genera el eco. Y básicamente lo que dice es esos espacios sociales donde hay un refuerzo de una narrativa compartida, ¿no? Entonces, si ven la imagen, entonces básicamente usted dice, estoy en lo cierto y se le devuelve a través del eco por el otro lado. Y lo que vemos claramente es, en este momento, si usted va a internet, no hay absolutamente ninguna opinión para la que no encuentre evidencia, ¿cierto? Y esa es una dificultad grande, porque naturalmente, o el riesgo, el problema en ese caso es, dentro de ese mar posible de información, ¿cómo filtramos? ¿No? Entonces, esas cámaras de eco se han vuelto un problema particular, lo vamos a ver ahorita, fue un problema particular dentro del COVID y va a plantear, yo creo, hacia el futuro unos retos súper importantes desde el punto de vista del reclutamiento y la participación. El otro problema no es propiamente una dinámica, entonces si ven ese nombre agnotología, es un área de estudio, pero es un área de estudio nueva y básicamente se centra en la producción deliberada de ignorancia. Y fíjense precisamente lo interesante. En la epistemología clásica, ignorante era esa persona que no tenía conocimiento, ¿cierto? Y entonces, usted lo podía adquirir, no sé, si es Platón, el conocimiento está dentro de usted y solamente necesita sacarlo, o necesita adquirirlo de alguna fuente, pero de nuevo, el ignorante es ese que no tenía el conocimiento. Lo interesante de la situación en la que estamos actualmente es que usted puede generar, y por eso dice culturalmente inducida, duda o ignorancia dentro de las personas a través de los contenidos que les está mostrando. Entonces, uno de los retos grandes, obviamente, no es simplemente que la persona no sepa porque no se ha documentado o porque no entiende, sino puede que no sepa porque en realidad está accediendo a fuentes que le están dando una visión totalmente tergiversada del fenómeno. Entonces, fíjense aquí en este caso precisamente podemos ver en operación estas dos dificultades. En el gráfico de la izquierda, fíjense, están separando en las top 10 las fuentes para dos grupos del comportamiento en línea. Entonces, los que están a favor y en contra de las vacunas, dependiendo de los sitios desde donde consumen links, ¿no? Entonces, fíjense esa separación. Tenemos todo lo azul abajo, que es pro vacuna, y todo lo rojo arriba, que es antivacuna.
Y fíjense, en ese segundo gráfico es todavía más interesante porque lo que hacen ellos es un segundo análisis donde ellos tratan de clasificar esas fuentes por temas. Y si se dan cuenta, para el caso de los antivacunas, muchos de los medios son en la parte inferior, medios comerciales. Entonces, esto es medios que producen información falsa deliberadamente porque tienen algunas intenciones. Entonces, por ejemplo, ivermectina, ahorita lo discutíamos, le queremos vender eso, entonces le decimos no utilice la vacuna, más bien cómprenos esto. Cosas de pseudociencia, cosas de conspiración, que ha sido súper importante. Entonces, fíjense, precisamente ahí vemos esos dos mecanismos. ¿Por qué es importante eso? Naturalmente, porque cuando ustedes piensan en, si uno desde el reclutamiento está pensando en, es que lo único que necesito es decirle al paciente en qué consiste el experimento o en qué consiste el ensayo, nos estamos quedando cortos, ¿no? En la investigación ya no es solamente contarles qué se va a hacer, cuál es el posible beneficio, qué es lo que está pasando, qué es lo que queremos saber, sino de dónde viene exactamente esta persona, cuáles son las fuentes que está consultando, cuáles son las percepciones y actitudes que tiene respecto al fenómeno particular con el que vamos a trabajar dentro del experimento o la investigación. Luego, desde el punto de vista de la justificación, uno de los elementos interesantes tiene que ver con una reevaluación de lo que es la experticia. Entonces, inicialmente, la experticia no tiene una definición única, pero se ha pensado como de dos formas. Entonces, la experticia tiene que ver con un tipo de resultado identificable. Entonces, el más común es rendimiento superior, y esto viene de los estudios en psicología que están analizando sobre todo deportes, cosas como el ajedrez. Entonces, ¿qué hace un gran maestro del ajedrez, ¿no? Pero eso es un poco vago y no refleja todos los diferentes tipos de experticia. Y entonces ahí también empezó a hablarse de la experticia, no solamente como ese resultado, sino experticia, por ejemplo, como comportamientos que muestran algún tipo de maestría y que son comparativamente ventajosos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la experticia que tiene un maestro carpintero? Entonces, es más detallado, es más rápido, sabe más técnicas. Entonces, tradicionalmente, desde las sociedades modernas, la experticia, o la experticia que más reconocimiento ha tenido es la experticia formal. Y es una experticia que se demuestra o que se reconoce a partir de cosas como la certificación, como la experiencia, como el entrenamiento especializado, el autorreconocimiento o productos específicos como los artículos. Entonces, básicamente la experiencia que veníamos reconociendo desde hace varios siglos es la experiencia que viene del conocimiento científico. Pero eso ha cambiado de manera significativa en las últimas décadas. En algunas áreas, incluyendo la medicina, empezamos a reconocer, por ejemplo, expertos o conocimiento local, conocimiento indígena, conocimiento tradicional. Entonces se llama de diferentes maneras precisamente porque hay diferentes tipos de experticia y que en algunos casos viene a reconocerse. En diferentes áreas, por ejemplo, en la gestión de recursos naturales, esos tipos de experticia han sido muy importantes porque piensen en algo como, no sé, un agricultor tiene un conocimiento local bastante fuerte que puede ser muy útil al momento de formular una política. En el caso de la medicina, la relación es un poco más compleja. Entonces reconocemos que junto a la medicina occidental hay efectivamente algunos otros tipos de medicina que pueden servir para condiciones o problemas específicos. Entonces tenemos precisamente en América con nuestro conocimiento indígena una gran cantidad de posibles soluciones desde el punto de vista de la medicina natural o alternativa, pero la cuestión es que cuando ustedes miran en la práctica médica, si miran estos tres casos, entonces los tres hablan de cursos, entonces se apropian del lenguaje o de contenidos de la experiencia formal. Si se dan cuenta en esa segunda imagen, entonces aparece con la bata y el estetoscopio, reconociendo o apropiando un discurso de la medicina occidental. En el tercero, por ejemplo, es el doctor, ¿no? Y entonces es interesante porque sí, algunos doctores efectivamente practican medicina tradicional, algunos saben sobre medicina natural, pero por ejemplo en el caso de la homeopatía es un poco más grave, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estatus actual de la homeopatía? Entonces, quizás sea más como pseudociencia. Y el problema precisamente es, en algunos de esos casos, de nuevo, la medicina natural puede ser una experticia que nos ayude. El problema es cuando usted decide, tengo cáncer, no voy a hacer el tratamiento, sino voy a hacer un tratamiento
el tratamiento de medicina que me recomienda mi médico, sino el tratamiento que me recomienda mi homeópata, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la experticia, obviamente uno de los riesgos o una de las dificultades grandes es que esto tiene que ver con la confianza en la ciencia. Entonces, si en algún momento yo decido, por ejemplo, buscar la medicina natural, yo puedo buscarlo como alternativa, entonces porque algo que me ayude, pero también puedo buscarlo porque sencillamente ya no confío en la medicina occidental, ¿no? Y uno de los grandes retos que seguramente se van a enfrentar en este campo es que hay unos grupos de población en los que ha disminuido de manera significativa la confianza en la ciencia. Desafortunadamente, la disminución de esa confianza en la ciencia en muchos casos está asociado con nuestras percepciones o nuestras actitudes políticas. Entonces podemos ver precisamente en este gráfico cómo, a excepción de Francia, en todos los países, a excepción de Francia y Brasil, perdón, en todos los países hay una diferencia grande entre personas de orientación liberal y conservadora, y además son los datos mucho más bajos de personas con orientación conservadora. Entonces, qué difícil es que haya personas o un grupo donde el 20% nos dice que cree en la ciencia. Qué tan difícil es vender un producto. Piensen que si ustedes están vendiendo un producto, pues claramente es mucho más fácil vender un producto reconocido de una marca que la gente diga, sí, es muy buena, le sirvió a mi amigo, a decir algo o vender un producto que obviamente no tiene ese reconocimiento. Entonces, en general, recapitulando, obviamente está esa dificultad o esa posibilidad inicial de encontrar esta gran cantidad de recursos sobre reclutamiento que nos puede dar una orientación inicial sobre los diferentes factores, cómo influyen. Esta literatura naturalmente es bastante grande, primero por la gran cantidad de factores que están incluidos, pero también por la complejidad del fenómeno que estamos abordando. Entonces, el reclutamiento no es de ninguna manera un problema sencillo. Esta literatura nos puede entonces dar nos puede ayudar a esos primeros pasos. Sin embargo, hacia el futuro es importante tener en cuenta primero ese problema de la organización social de la ciencia, que resolver problemas de reclutamiento no es un problema de hacer mejores experimentos, de hacer hojas de información mucho más detalladas, a pesar de que todos esos elementos influyen. Algo tan sencillo, por ejemplo, que se ha visto en la literatura es que la comprensión lectora de los participantes potenciales tiene efecto en el nivel de reclutamiento, ¿no? Entonces, hay que reconocer esa complejidad importante del fenómeno del reclutamiento, como diferentes disciplinas y como diferentes grupos de interés nos pueden ayudar a incrementar nuestro reclutamiento. Y también es importante tener en cuenta esos cambios sociales relevantes, sobre todo para adaptarnos al cambio. Entonces, les decía, los medios de comunicación van a tener cada vez una importancia creciente, porque el COVID fue un momento decisivo. Fue un momento decisivo para, por ejemplo, esas instituciones, organizaciones privadas que se dieron cuenta que pueden beneficiarse vendiéndole a la gente información falsa sobre el COVID. Es un momento decisivo porque sabemos que ya hay esa separación política entre grupos en términos de cuáles son los medios que consultan, en términos de cuál es la confianza que tienen respecto a la ciencia, ¿no? Entonces, de ninguna manera nos enfrentamos con una población a la que le podamos llegar de la misma manera. Y ese es quizás el reto importante desde el punto de vista de, por ejemplo, esos datos naturalmente vienen el primero de Estados Unidos y el segundo de otros países. Sin embargo, si se dan cuenta, la confianza en ciencia en Brasil, que es la más baja, Latinoamérica generalmente es baja, aunque ha crecido precisamente con el COVID, ¿no? Entonces, ese es como un positivo dentro de todo esto, por la exposición que tuvo la medicina y el personal médico durante el COVID, creció. Pero aparte de eso está este reto de cuáles van a ser esas condiciones, cómo se manifiestan específicamente esos diferentes elementos en Latinoamérica. Desde el punto de vista de recomendaciones, entonces, hay unas que están, unas más o menos sencillas desde el punto de vista de lo que veníamos presentando dentro de la charla, y es por el carácter contextual de estas dinámicas, pues es importante hacer investigación en Colombia, ¿no? Entonces yo estuve mirando, hay algunos artículos sobre Colombia, hay algunos sobre Latinoamérica en donde se recogen datos sobre Colombia, pero no se reporta sobre Colombia. Pero ¿cuál es la cuestión? Entonces, fíjense, cosas tan sencillas como el género, o el grupo étnico, o el estrato social. Entonces, todos los estudios se realizan en condiciones que son bastante diferentes a las colombianas, por ejemplo, en términos de inequidad,
¿no? Entonces, qué importante es entender cuál es el efecto de la inequidad que existe en Colombia, que claramente es mayor que la de muchos países desarrollados, cuál es el efecto que tiene dentro del reclutamiento. También está la posibilidad de usar técnicas alternativas, entonces también ha crecido mucho esa idea de ciencia participativa o investigación participativa, donde involucramos los diferentes stakeholders, entonces los pacientes nos ayudan a definir, a participar, podemos involucrar de una vez a los tomadores de decisiones para que haya un delay menor entre sacar los resultados de la investigación y usarlos para la toma de decisiones, la formulación de política. Y también están cosas como el crowdsourcing, ¿no? Entonces el crowdsourcing se piensa, en la mayoría de los casos pensamos de crowdsourcing como financiar. Entonces tengo un proyecto, una idea de emprendimiento y utilizo crowdsourcing para que me lo financien. Pero en el contexto de ciencia es un poco diferente. En el contexto de la ciencia tiene que ver primero con ciencia ciudadana, que tiene precisamente que ver con el reconocimiento de ese diferente tipo de experticia. Entonces, cómo la gente en línea está haciendo, por ejemplo, experimentos médicos o colaborando con experimentos médicos. Entonces, ahora con todos estos métodos digitales de lectura de signos vitales o cosas por el estilo, están realizando diferentes tipos de investigaciones. El crowdsourcing obviamente tiene que ver con el uso de tecnologías digitales para el reclutamiento de los participantes y también para lo que empieza a conocerse como salud 2.0, ¿no? Donde hay personas mucho más críticas, mucho más interesadas por su salud, donde tienen datos que quizás permiten tomar decisiones de una manera preventiva. Entonces, esas son obviamente algunas opciones desde el punto de vista de ayudar con la participación, con el reclutamiento y luego, naturalmente, prestar más atención a problemas estructurales. Entonces, les decía qué tan importante es el género en Colombia, qué tan importante es el estrato. Y luego hay otra todavía más interesante desde el punto de vista de cómo está organizado el reclutamiento, y eso es algo que nosotros pudimos darnos cuenta, sobre todo durante el COVID con los experimentos que hicimos, hay una necesidad de repensar la relación, en este caso, con los posibles participantes, ¿no? Y con los grupos de interés. Entonces, de nuevo, porque pensamos que nosotros como responsables del experimento y nosotros por el rol que la ciencia tiene en la sociedad, nosotros teníamos que simplemente reclutarlos diciéndole, vea, este es el conocimiento científico, se lo voy a transmitir. Pero aquí hay mucho más. Entonces, ahí les dice, la influencia es uno de los factores que aparece comúnmente en los estudios, pero no se clasifica como barrera o como facilitador porque depende. Entonces, la influencia que tiene el médico, la influencia que tiene la familia, los amigos, depende. En algunos casos es positiva, en algunos casos es negativa. Y desde el punto de vista de la relación con el médico o con el equipo investigador, hay una cosa interesante y es, uno puede acercarse al reclutamiento con un problema de trabajo emocional. Y no trabajo emocional en el sentido de nos tenemos que hacer amigos de los pacientes o ese tipo de cosas, sino en lo que yo necesito hacer no es transmitir la información. El problema de esta persona no es que no conozca o que sea ignorante, sino que necesito reconocer cuáles son las condiciones en las que está esta persona. Porque, por ejemplo, es diferente lo que tengo que decirle para reclutarlo, si es mujer, si es afro, si vive en el campo, si es pobre, a los sujetos que tradicionalmente han participado en la investigación y que tienen algunas facilidades, sobre todo cosas como el desplazamiento. Entonces, ese trabajo emotivo tiene que ver con el reclutamiento no pensado desde el punto de vista racional de transmitir conocimiento, sino pensado desde el punto de vista de ponerse en los zapatos de esas personas, ser empático y ver cómo diferentes discursos precisamente nos ayudan a llegarle a diferentes personas. Y eso era en general lo que tenía para contarles hoy. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas. David, muchísimas gracias. Excelente tu conferencia. Yo creo que este tipo de conferencias nos abre un poquito el panorama a muchos de los que hacemos investigación y a los médicos que muchas veces se nos olvida toda esta parte y este contexto que al final es una de las cosas más importantes. Yo quisiera resaltar, David, antes de pasar a las preguntas, algunos puntos claves que creo que vale la pena como para llevarnos a casa. Y cuando nos contabas de todas estas posibles barreras para el reclutamiento, de las motivaciones de los individuos para participar en una investigación clínica,
me parecía muy valioso cuando resaltabas la forma de comunicarnos con los pacientes. Y yo creo que los médicos hemos tenido de pronto el error con el paso del tiempo de olvidarnos que lo más importante de nuestro actuar médico es el paciente y que la relación médico-paciente es el fundamento principal y a partir de allí todo puede o no puede fluir. Entonces creo que retomar esa parte en nuestro quehacer médico es clave y no solamente para la atención médica, sino para los procesos de investigación clínica. Creo que resalto muchísimo eso de tu conferencia. Y otro punto muy importante ya para la parte operativa de los centros de investigación es ¿por qué no tenemos dentro de nuestros equipos psicólogos o sociólogos? Seguramente eso podría abrirnos un poquito más el camino y ayudar a entender qué está pasando en nuestra población y podernos poner en los zapatos de los demás y hacer esa empatía con los pacientes y con los sujetos de investigación. David, muchas gracias. Si hay algunas preguntas, tenemos preguntas desde nuestros participantes virtuales, aquí uniéndonos a toda la innovación y el cambio con las redes. Saludamos a todas las personas que están conectadas, a nuestros más de 250 personas que están conectadas en este momento con nosotros, un saludo especial. Pregunta Carolina, dice, ¿qué elementos de comunicación serían claves para realizar reclutamiento? Muchas gracias. Esa es una pregunta importante porque puede abordarse de dos maneras diferentes. Entonces, una cosa que ustedes van a encontrar en la literatura es desde el punto de vista de las herramientas. Entonces, algo que ha crecido mucho, les mencionaba, es el uso de tecnologías digitales para el reclutamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos? No sé cómo lo hagan, ahí sí acepto mi total desconocimiento de cómo funciona en general el reclutamiento de ciencias médicas en Colombia, pero cómo ha venido aumentando el uso de tecnologías digitales y cómo ha cambiado los discursos. Porque una de las cosas importantes, de nuevo, nosotros, o sea, cuando ustedes piensan reclutar a una persona para un experimento o para una investigación, nosotros le estamos haciendo un pitch. La cuestión es que antes ese pitch era muy fácil hacerlo porque nosotros estábamos en la posición de experticia como médicos, ¿no? Entonces el médico está en esta posición de experticia donde el paciente tenía que creerle porque seguramente, no sé si les haya pasado, pero dicen, bueno, pues usted es el que sabe, ¿no? Pero ahora es un poco más difícil precisamente por todos estos fenómenos donde ya de verdad tenemos que hacerles un pitch, tenemos que convencerlos. Entonces ahí hay varios elementos asociados con reconocer la población. Entonces de nuevo les decía, por ejemplo, la comprensión lectora se ha demostrado tiene un efecto y entonces ahí es qué palabras usamos, qué tanta información necesitamos, cosas como, por ejemplo, la educación. Entonces, en el caso de, yo soy una persona educada, ¿no? Tengo un doctorado, trabajo en una universidad, pero no tenía ni idea que existían las vacunas ARN con mensajero antes de la pandemia. Y supuestamente se vienen trabajando hace décadas, ¿no? ¿Qué tan fácil puede ser para una persona comprender esto? Fíjense que eso es importante desde el punto de vista de uno de los grandes temores con vacunas es porque le están metiendo el virus, cuáles son los posibles riesgos, ¿no? Aquí son completamente diferentes porque no es el virus. Entonces, esa parte que mencionaba al final de saber con quién estamos trabajando es clave y luego también, y precisamente es donde vienen otras disciplinas, cómo es la mejor forma de llegarle, porque aquí la cuestión no es que yo tengo a usted que enseñarle qué es lo que necesita, o yo le voy a decir qué necesita saber, yo le voy a decir qué es importante. Eso ya no lo defino yo como experto. David, muchas gracias. Bueno, nos hacen otra pregunta Natalia. Si el altruismo es una de las motivaciones grandes, ¿estamos enfrentándonos a una sociedad egoísta? Pues curiosamente cuando yo estaba revisando el altruismo, de hecho es una de las razones por las que la gente participa. Entonces, si fuéramos egoístas sería mucho menos. Sí han habido cambios y creo precisamente que dentro de todos estos cambios sociales nos ha hecho más egoístas y puede que eso tenga que ver con el reclutamiento, pero algo que aparece como facilitador es el altruismo. Entonces, en muchos casos se ha reportado que la gente dice voy a participar. Una de las cosas importantes del altruismo es, muchos de esos casos es mi familia, ¿no? Entonces yo participo porque esto puede ayudarle a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, ¿no? Entonces hay diferentes niveles ahí de altruismo. Okay. David, nos pregunta Diana, ¿crees que todo participante requiere una evaluación psicológica antes de ingresar a un estudio? Sería irresponsable de mi parte responder esa pregunta.
y creo que depende mucho de lo que se vaya a hacer. Una de las cosas, sin embargo, que sí me pareció interesante dentro de lo que veía específicamente para medicina es que hay unos estándares mucho más altos que, por ejemplo, para las ciencias sociales. Y una de las cosas que se mencionaba en la literatura es esta discusión de gente que trataba de participar y no podía por los requisitos. Y está esa discusión de bajemos los requisitos. Dentro de esa discusión de repensar los requisitos, precisamente está todo esto que tiene que ver con cuáles son las personas que nos sirven y de qué manera las determinamos. Entonces, no sé, puede que para algunos casos valga la pena hacerlo, no sé si se esté haciendo, pero esa sería seguramente una pregunta que dependería del contexto específico y si efectivamente es necesario, no estoy en capacidad desde el punto de vista de mi experticia precisamente para responderla. Vale, muchas gracias. Nos llegan más preguntas a través de nuestro chat. Recuerden que pueden hacer sus preguntas las personas que están conectadas de forma virtual en el botón superior medio para poder hacer sus preguntas en nuestros conversatorios. Bueno, nos pregunta Elías, ¿por qué los médicos están tan desmotivados a hacer investigación? Hay varias razones y creo que hay una literatura súper interesante sobre eso. El artículo que está en la parte superior izquierda, si lo alcanzaron a ver, es interesante porque abordan el problema de médicos, en este caso Estados Unidos, de diferente ascendencia étnica. Y una de las cosas que comentaban ahí es, por ejemplo, cómo la investigación en ocasiones se convierte en una carga. Y durante el almuerzo precisamente me mencionaban que una de las dificultades para hacer investigación es que no es algo que haga parte de su contrato, ¿no? Es algo que usted hace por su buena voluntad, por un interés altruista que muchas veces uno tiene como investigador, pero no es algo que se retribuye de ninguna manera, es algo que se hace en tiempo extra, entonces pues en esas condiciones claramente no van a haber resultados suficientes y quizás de no tan buena calidad de la investigación. Bueno, muchas gracias. Llegan otras preguntas. Nos hacen la pregunta de ¿cómo podemos involucrar en investigación clínica a las nuevas generaciones? ¿Cómo llegarles a esas nuevas generaciones? Creo que esas dos que les mencioné, hay muchas otras, pero esas dos me parecen interesantes porque además han aparecido en otras disciplinas. La investigación participativa es súper interesante precisamente desde el punto de vista de cómo se involucran los diferentes grupos de interés. Y luego el crowdsourcing, entonces si nos damos cuenta, las personas jóvenes son mucho más tendientes a usar tecnología, entonces podemos utilizar todos estos medios de la salud 2.0 para trabajar con ellos. Entonces ahí creo hay una oportunidad para explotar desde el punto de vista de, no sé, ensayos ya clínicos o cosas por el estilo, pues lo mismo, tiene que repensarse el discurso para ver cómo se le llega a las personas jóvenes, porque como grupo precisamente es un grupo diferente, ¿no? Y hay que reconocer esa diferencia en cómo les hacemos ese discurso. Bueno, no sé si en el público hay alguna pregunta adicional. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues tú presentaste una diapositiva que era sobre adquisición, que tenía las dos gráficas, ¿verdad? En la gráfica de la derecha recuerdo que pues había una categorización de los links en donde dos de ellos eran pseudociencia y conspiración, y quería preguntarte si de pronto tenías conocimiento sobre cómo se categorizó o se hizo la categorización de esas dos categorías en particular. Sí, en ese estudio ellos hicieron todo eso con minería de texto. Entonces tenía que ver, ellos cogen grandes volúmenes o todo el texto que aparece en los recursos y a partir de cuáles son exactamente los términos que aparecen, los clasifican. De la misma manera hicieron, por ejemplo, la clasificación de los dos grupos de personas, en pro-vax y anti-vax, ¿no? Entonces, de la manera por los contenidos que publicaban, cómo podían clasificarse. Entonces, el artículo tiene una sección precisamente que dice, porque es un análisis automatizado, pues hay que mirarlo con cuidado, pero creo que los datos son bastante dicientes desde el punto de vista de, por ejemplo, los links comerciales. Esos son fáciles de seguir, ¿no? Y eso es algo que se puede observar efectivamente cuando usted tiene un interés en vender un producto como sustituto o alternativo a la vacuna, pues usted va a decir que la vacuna no sirve o que la vacuna no es tan efectiva, cómpreme eso. Y luego la parte de la conspiración, eso es algo que se ha estudiado mucho. Entonces, de hecho, el consumo depende o está muy ligado a este pensamiento conspiracional.
y ese pensamiento conspiracional, no solamente ser conservador, sino además tener ese pensamiento conspiracional, fue terriblemente grave para los esfuerzos de vacunación, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, naturalmente. Pero sí es con minería de texto que se hace. Súper, gracias. Y tengo una segunda pregunta, no sé si. Gracias. La segunda pregunta es un poco sobre la apropiación del material. Claramente, digamos que hay una tendencia de apropiarse, ya sea de la imagen o por hacer creer de que la información pasó por el método científico. Pero yo quisiera saber tu opinión sobre cuál es la razón por la cual existe esa apropiación de material. Por lo que les decía ahí, entonces fíjense, durante siglos en las sociedades modernas y contemporáneas, porque son sociedades tecnocientíficas, entonces el conocimiento más reconocido ha sido el conocimiento científico, y el conocimiento científico tiene ciertos contenidos y ciertas estructuras. Entonces cuando tú lo vendes como curso, cuando ofreces un diploma, cuando te lo da un doctor y no una persona cualquiera, ¿no? Entonces fíjense, en el caso de la homeopatía, entonces por ejemplo, la mamá de mi esposa desafortunadamente es fiel creyente de la homeopatía y ella me dice, pero es que la homeopatía tiene tiene experimentos. Entonces, sí y no, pero como le explica a uno de ellos, como los experimentos que hacen no tienen el pre y el post, no tienen en realidad la separación. Entonces, es complicado, pero entonces cuando uno dice, no, vea, la homeopatía tiene experimentos, pues entonces cuando uno le dice, la homeopatía no es una ciencia, es una pseudociencia, dice, no, porque el rasgo de la ciencia es ser experimental y la homeopatía lo tiene. Esa es la razón. Se apropian de marcadores tradicionales de la experticia científica. Gracias. Bueno, David, Sandra Yadira nos pregunta, ¿a qué se refiere medicina 2.0? La medicina 2.0 es todo lo que tiene que ver con tecnologías digitales. Entonces, por ejemplo, aquellos de ustedes que tengan el Apple Watch, y entonces tiene para medirles el pulso, la temperatura, el estrés. Entonces incluso empiezan a generarse estas, ustedes sabrán más que yo, ¿no? ¿Qué tan efectivas son estas medidas biométricas del estrés a partir de sensores? Es eso. Entonces el trabajo con todas las herramientas digitales. Gracias, David. No sé si hay alguna otra pregunta. Tenemos aún unos 3 minutitos para preguntas. Muy buenas tardes, felicitarte por la presentación y me gustaría saber cómo la sociología puede aportar a la construcción de los consentimientos informados y cómo la visión sociológica le puede aportar a una construcción de un consentimiento informado aterrizado a las necesidades de los pacientes. Gracias. Esta es una muy buena pregunta porque se la puedo responder de 2 formas. La primera es, puede que no le ayude tanto en la medida en que los consentimientos informados muchas veces son estándares que se definen institucionalmente. Y entonces, si usted está trabajando en una institución, le dicen, vea, este es el consentimiento que nos tiene que entregar exactamente, y ahí, pues, más allá de eso, usted simplemente es casi como diligenciarlo, más que construirlo. Entonces, esa es un poco la visión pesimista, porque está este aparato institucional de ética que desafortunadamente en algunos casos es más para salvar el nombre de la institución que para garantizar buena ciencia, pues no puede ayudar. Pero luego en los otros casos puede ayudar ya propiamente, por ejemplo, en dónde aparece el consentimiento, de qué manera se debe transmitir, y no la sociología, sino quizás más las ciencias de la comunicación, ¿no? Entonces, de qué manera se puede presentar, todas las cosas de estilístico, de elementos de estilo, elementos de flujo del consentimiento. Entonces, ese tipo de cosas puede ayudar, porque de nuevo, hay un elemento de estructura que está muy fuerte y que viene institucionalmente, pero sí hay, no necesariamente en la elaboración del consentimiento, pero quizás en el diseño del experimento es donde, por ejemplo, la sociología podría ayudar, o las ciencias sociales en general podrían ayudar a pensar cómo nos acercamos mejor a los pacientes, cómo nos aseguramos una participación más alta. Hola David, buenas tardes. Tengo una pregunta, muchas gracias por la conferencia. Vimos cómo todos los facilitadores y barreras de que los pacientes decidan participar. No sé si sepas qué dice la evidencia respecto a que continúen, hablando como de estudios que son a largo plazo y además que culminen su participación.
Ahí hay unos temas súper interesantes de los que no hablé, pero que vale la pena que los tengan en cuenta precisamente con lo que me preguntas. Entonces, hay estudios, o la mayoría de estos estudios son transversales, ¿no? Pero hay estudios longitudinales de participación. Por ejemplo, hay un estudio del Reino Unido que estaba viendo en donde la participación bajaba porque el estudio le pedía a la persona consulta de la historia clínica y la posibilidad de follow-up. Y entonces ahí decían, llegaba esto al principio y con esos dos requisitos adicionales se perdía. Entonces, sí hay estudios que analizan longitudinalmente la participación. Lo más frecuente, sin embargo, es este tipo de estudios que lo miran transversalmente. Bueno, David, hay un comentario adicional, me parece valioso traerlo al lugar. Dice Aurora Samantha Esther Cruz Ramos, dice, tengo 17 años en investigación clínica. En nuestro sitio, el primer contacto de información sobre un estudio es conmigo, que soy psicóloga, y eso ayuda muchísimo en el reclutamiento y también en la evaluación de si es un buen candidato. Tener un grupo de investigación multidisciplinario amplía el panorama. Esto sí es claramente, digamos, muy enfocado en lo que estamos diciendo y es un comentario muy importante que quería adicionar. Bueno, David, aquí una pregunta más. Sí, una pregunta. ¿Cuál es tu visión con respecto a la liga de usuarios? Hay, digamos, ciertas enfermedades en donde hay una representación social de los pacientes que básicamente se reflejan en una liga de usuarios. ¿Cómo ves esa interacción entre los investigadores y las ligas de usuarios para promover participación en investigación? Sí, pueden ser al mismo tiempo una barrera y un facilitador, ¿no? Y piensen, las ligas de usuarios en últimas son sindicatos, ¿no? Funcionan exactamente igual. Entonces, cuando usted piensa en los sindicatos, por ejemplo, nosotros trabajamos con una empresa farmacéutica con la Liga de Hemofilia y ellos nos explicaban la importancia por el alto riesgo de la enfermedad y obviamente porque el gobierno no necesariamente les brindaba la ayuda que necesitaban. Pero nos contaban al mismo tiempo cómo a veces se convertía en un impedimento, cómo a veces, por ejemplo, recibían algunos beneficios por encima de otros pacientes o beneficios que no necesariamente necesitaban. Desde el punto de vista de la investigación, quizás dependerá un poco de cuál es el relacionamiento que usted establezca con ellos, ¿no? Entonces, las ligas en investigación constituyen lo que se conoce como gatekeepers, ¿no? Y son esas personas que me pueden abrir la puerta a. Entonces, muchas veces es mucho más fácil contactar a una liga que a los participantes individuales o a los pacientes individuales porque la liga tiene una mayor capacidad de reclutamiento precisamente porque median elementos como la confianza, ¿no? Entonces, si la liga directamente me está diciendo que participe, yo confío en ella, voy a participar. Pero puede generarse el mismo problema en donde usted llega a la liga y la liga le dice no le quiero ayudar, pero además le voy a hacer mala propaganda, pues complicado, ¿no? Entonces, eso hace parte de repensar esa estrategia de relacionamiento con los diferentes grupos de interés y ahí lo mencionaba precisamente la confianza, las asociaciones de pacientes, sobre todo en enfermedades como estas, van a ser claves, creo. Doctor Reinales. David, gracias por la conferencia. Nosotros es muy común que incluyamos pacientes, personas mayores de 65, 70 años, ¿cierto? Y entonces a veces van solos, a veces van acompañados. Y entonces nos encontramos con la situación de cuando van solos, llegan a su casa y sus hijos le dicen, ¿usted por qué se metió en eso? ¿Cierto? Entonces a veces se retiran después de ese momento. Pero la otra realidad es que nosotros no tenemos tanto tiempo ni tanto recurso para hacer toda una evaluación familiar, a ver si finalmente quieren entrar o no. Y estamos hablando de generaciones distintas, ¿cierto? ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Cuál debe ser el acercamiento en esos casos? Primero el mayor, el hijo, en fin, ¿cómo lo ves? Ahí hay varias cuestiones y creo que lo más importante en este caso es reconocer, y era una de las cosas que enfatizaba en la presentación, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Y en la práctica uno de los limitantes que tenemos grandes son los recursos precisamente. Entonces, idealmente, sí, uno quisiera que trabajar con la familia, uno quisiera, por ejemplo, que la familia lo acompañe, pero a veces no se da. Hay
más que una estrategia específicamente para eso, yo creo que en sus diferentes investigaciones, precisamente por lo que les mencionaba, van a haber factores que influyan más que otros. Lo que ustedes tienen que, o lo que yo les sugeriría es pensar esto de manera estratégica y pensar en el reclutamiento como un juego de renuncias. Entonces, sé que estos factores van a ser importantes, pero no los puedo abordar todos, ni todos en la misma magnitud. ¿En cuáles me voy a centrar? Por ejemplo, si el experimento depende de manera significativa de la participación de personas mayores, pues nada, ahí toca hacer algo para trabajar con los familiares. Pero si quizás no los necesito, sino simplemente hacen parte del pool de la muestra, pues entonces puede que gane más bien reclutando otro grupo. Entonces ahí es más repensar o pensar estratégicamente, como les decía, en ese juego de renuncias. En ese caso particular hay dos respuestas. La primera, a corto plazo, es, como les mencionaba, la influencia es uno de los factores que aparece en la mitad, como positivo y negativo. Y sin duda, debe haber algún tipo de relacionamiento. Debe haber un tipo de relacionamiento con el paciente, porque esos pacientes todavía, esas participantes todavía están en la posibilidad de decirle, yo voy a participar así a usted no le guste. Y eso, por ejemplo, puede estar mediado con la confianza que el paciente o que el participante estableció con el equipo de investigación o con el médico. Entonces, esa es como la respuesta a corto plazo. Entonces, trabajar directamente en términos de influencia, cuál es la influencia que más nos sirve. A largo plazo es pensar en estos diseños un poco más participativos, ¿no? Desde el principio, por ejemplo, una de las ventajas de los diseños participativos es que uno podría incluir a las ligas de pacientes como desde el principio en el diseño del experimento, ¿no? Y eso podría ayudar y así uno podría, por ejemplo, conocer a la familia con anticipación. Pero claro, ¿cuál es el reto ahí? Que requiere más recursos, ¿no? Los diseños participativos son más costosos, requieren de más tiempo. Pero pues nada, eso es lo que nos enfrentamos, ¿no? No hay una única solución y en las circunstancias en las que estamos, desafortunadamente, lo que nos toca es eso, renunciar a algunas cosas para tratar de privilegiar otras. Bueno, David, muchísimas gracias por tu excelente intervención. Es una franca invitación y muy ambiciosa a que en nuestros centros incorporemos la investigación cualitativa y todos estos aspectos tan interesantes que nos muestras. Pues en aras del tiempo, te agradecemos mucho. David, muchísimas gracias por tu excelente charla. Muchísimas gracias a todos.